Buenas tardes, mi nombre es Angélica Carrasco y voy a hablarles un poco sobre las principales características de los modelos y paradigmas humanísticos y pedagógicos. Bien, para empezar, tenemos que en cualquiera de los modelos pedagógicos pueden encontrarse con mayor o menor claridad los fundamentos filosóficos, psicológicos y pedagógicos en que se asientan, como también pueden realizarse generalizaciones donde se hace abstracción de las diferencias no esenciales entre unos y otros para agruparlos según aspectos más generales. En este sentido, es posible elaborar una caracterización de dichos modelos que nos distinguiría dos grandes grupos, ubicados en la llamada concepción tradicionalista y la concepción llamada humanista. Para la concepción tradicionalista, también llamada externalista o escuela pasiva, la personalidad es el resultado de la influencia de factores externos al sujeto, el maestro, la familia, el medio social y el grupo, entre otros. El sujeto tiene un papel pasivo como asimilador y reproductor de esas influencias positivas o negativas, por lo que la enseñanza debe seleccionar aquellas de carácter beneficioso y organizar a todos los agentes socializadores para la acción sobre el sujeto, de lo que cabe esperar un resultado positivo, medible en cuanto al grado en el que el sujeto produce las influencias recibidas. Para la concepción humanista, también llamada desarrolladora o escuela activa, el sujeto ocupa el primer plano dentro de todo fenómeno educativo y el proceso pedagógico. Los factores internos de la personalidad se reconocen como elementos activos de la educación de dicho sujeto. En particular, sus motivaciones, a la vez que se admite la variedad de respuestas posibles ante las mismas influencias externas. Desde esta concepción, el sujeto se autoeduca mediante la recreación de la realidad, participa en ella y la transforma. Por esta razón, la enseñanza-aprendizaje debe ponerse en función de las necesidades individuales y no puede aspirar a la reproducción de un modelo único de individuo, sino a la combinación de la socialización y la individualización del sujeto de la manera más plena posible. Bien, ahora les voy a mencionar los tipos de modelos pedagógicos que existen. El modelo de educación que hace énfasis a los contenidos. Este se caracteriza por el énfasis en la transmisión de información, asumiendo el profesor el lugar protagónico, tratando de inculcar nociones e introducirlas en la memoria del alumno, concebido como un receptáculo y depositario del conocimiento. Es una educación vertical y autoritaria, paternalista, que predomina en el sistema educativo formal. El modelo de educación que se centra en los efectos. Este modelo supera al anterior, otorgándole gran importancia a la motivación y plantea como objetivo el cambio de actitudes. Algunos lo consideran activo en cuanto propone la realización de acciones. Tiene su origen durante la Segunda Guerra Mundial a partir de los entrenamientos militares para el rápido y eficaz adiestramiento de los soldados. Teniendo como fundamento psicológico la teoría conductista. En este modelo se asigna a los hábitos un lugar central en la educación, considerándolo como una conducta autónoma, no reflexiva, posible de ser condicionada y posible de ser entrenada. Por último está el modelo de educación que enfatiza el proceso. Se considera en este modelo que el proceso educativo debe ser el sujeto quien va descubriendo, elaborando, reinventando y haciendo suyo el conocimiento. El grupo ocupa un lugar especial en este modelo, siendo el eje del proceso. Sin embargo, no todo habrá de salir del autodescubrimiento del grupo. Conocer no es adivinar. Por lo tanto, la información es un modelo fundamental del acto de conocimiento. Hay que tener en cuenta
cómo y en qué contexto se proporciona, siendo lo más importante la actitud crítica frente al objeto y no el discurso del educador en torno al mismo. Por otro lado, está la caracterización de algunos paradigmas educativos. Entre estos encontramos la escuela tradicional. Las tendencias pedagógicas que la caracterizan son propicias del siglo XIX. Su concepción descansa en el criterio de que la escuela es la institución social encargada de la educación pública masiva y fuente fundamental de la información, la cual tiene la misión de la preparación intelectual y moral. Su finalidad es la conservación del orden de cosas y para ello el profesor asume el poder y la autoridad como transmisor esencial de conocimientos, quien exige disciplina y obediencia, apropiándose de una imagen impositiva, coercitiva, paternalista, autoritaria, que ha trascendido más allá de un siglo y subsiste hoy día por lo que se le conoce como escuela tradicional. Bien, el rol del docente, en este caso, es el centro del proceso de enseñanza y de educación. Informa conocimientos acabados y es el sujeto principal. El rol del estudiante tiene poco margen para pensar y elaborar conocimientos. Se le exige memorización, no hay un adecuado desarrollo del pensamiento teórico y tiene un rol pasivo. Características de la clase. Hay transmisión verbal de gran volumen de información, es objetivo, elaborado de forma descriptiva, dirigiendo más a la tarea del profesor, no establece habilidades, no hay experiencias vivenciales, los contenidos se ofrecen como segmentos fragmentados, desvinculados de la totalidad. Bien, por otro lado está lo que es la escuela nueva. Esta escuela tiene su origen a fines del siglo XIX y principios del siglo XX como crítica de la escuela tradicional. Y gracias a profundos cambios socioeconómicos y la aparición de nuevas ideas filosóficas y psicológicas, tales como las corrientes empiristas, positivistas, pragmáticas, que se concretan en la ciencia. Centra el interés en el niño y en el desarrollo de sus capacidades. Lo reconoce como sujeto activo de la enseñanza y, por lo tanto, el alumno posee el papel principal en el aprendizaje. El otro elemento que identifica esta tendencia pedagógica es que la educación se considera como un proceso social para asegurar su propio desarrollo. La escuela prepara para que el niño viva en su sociedad y ella misma se concibe como una comunidad en miniatura en la que se aprende haciendo. El rol del docente en este tipo de escuela es la persona que dirige el aprendizaje, responde preguntas cuando el alumno lo necesita, propicia el medio que estimule las respuestas que necesita. El rol del estudiante en este caso tiene un papel activo, se prepara para vivir en su medio social, vive experiencias directas, trabaja en grupo de forma cooperada, participa en la elaboración de programas según sus intereses, se mueve libremente por el aula y realiza actividades de descubrir conocimiento. Las características de la clase serían que resalta el estudio de los hechos, el papel de la experiencia del individuo, se apoya en el interés del niño, se propicia la democracia y la participación del niño en colectivo. Necesidades e intereses de los niños, despierta espíritu investigativo y utiliza métodos activos y técnicas grupales. Por otro lado está la tecnología educativa. Esta se relaciona con la presencia del pensamiento tecnocrático en el modelo de desarrollo de los países. Los orígenes de la tecnología educativa pueden hallarse en la enseñanza programada, con la idea de elevar la eficiencia de la dirección del proceso docente. El modelo pedagógico presente en esta tendencia se puede resumir en objetivos conductuales, organización del contenido de forma lógica en secuencia de unidades, métodos basados en el autoaprendizaje, para lo que se utilizan las preguntas y respuestas. Actualmente se utilizan los juegos didácticos y las simulaciones
y los medios docentes son los libros, las máquinas de enseñar, computadoras, entre otros. Esta corriente pedagógica ha sido ampliamente difundida en América Latina a través de la influencia del sistema norteamericano de enseñanza. Sus seguidores le reconocen las ventajas de la constante activación de los alumnos, la individualización del aprendizaje, la comprobación directa y corrección de los resultados instructivos, pues no cabe duda que la masividad de la enseñanza y la educación a distancia encuentran en la enseñanza programada una satisfacción de sus requerimientos. El rol del docente en esta escuela es el que selecciona las tareas y respuestas y elabora un programa de enseñanza. En cuanto al rol del estudiante, tiene aprendizaje individualizado, el papel preponderante, se autoinstruye, aprende de acuerdo a su ritmo individual de asimilación por ensayo-error, desarrolla memoria productiva y no favorece pensamiento teórico creativo. En cuanto a las características de la clase, la atención se dirige a métodos y medios más que a contenido. La enseñanza programada mediante máquinas de enseñar, organización lógica por contenido de unidades, los medios serían máquinas, libros, evalúa resultados y no procesos, y actualmente se usa como un medio que facilita la enseñanza en la educación a distancia, por ejemplo, pero se utilizan todas las bondades de las nuevas tecnologías y de la información y las comunicaciones. Por último está la Escuela del Desarrollo Integral. Como respuesta a las limitaciones que presentaban los modelos analizados anteriormente, fueron surgiendo de los campos de la psicología y la pedagogía modelos que superan en diversos aspectos a los anteriores y que conviven hoy en día y se inscriben en corrientes humanistas, constructivistas, histórico, social y críticas, entre otras. Algunos de sus principios son una educación que tenga en su centro al individuo, su aprendizaje y el desarrollo integral de su personalidad. Un proceso educativo en el que el alumno tenga un rol protagónico bajo la orientación, guía y control del profesor. Contenidos científicos y globales que conduzcan a la instrucción y a la formación en conocimientos y capacidades para competir con eficiencia y dignidad y poder actuar consciente y críticamente en la toma de decisiones en un contexto siempre cambiante. En cuanto al rol del docente, está la orientación, guía y control del proceso de educación, diseña acciones de aprendizaje del contenido integrado en sus dimensiones, instructiva y educativa desde el aula, dirige el proceso de educación con enfoque sistemático. En cuanto al rol del estudiante, es protagónico en el aprendizaje del conocimiento y capacidades para competir y actuar consciente y críticamente en toma de decisiones en un contexto siempre cambiante. Y en cuanto a las características de la clase, tiene al estudiante en su centro, su aprendizaje y el desarrollo de su personalidad. Tiene rol protagónico bajo la guía y orientación del profesor. Contenidos científicos y globales, proceso dirigido a la instrucción y educación de un contexto cambiante, la educación con carácter humanista, unidad de lo efectivo y lo cognitivo, educación como proceso social que satisface sus necesidades, desarrollador de potencialidades, clima humanista, diálogo, científico, democrático, tolerante, de búsqueda de identidad individual, local, nacional y universal. Gracias.